Bienvenidos de nuevo. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desgranar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un tema que toca la fibra sensible de muchos y que involucra a una figura muy conocida en el mundo del entretenimiento. El título de hoy es bastante impactante, ¿verdad? Kerem Bürsin, mi sueño familiar destrozado por culpa de ella. Y sí, vamos a hablar precisamente de eso. Vamos a meternos de lleno en los rumores, las especulaciones y la posible verdad detrás de esta frase tan dramática. ¿Quién es ella? ¿Cómo podría Kerem Bürsin, un actor tan exitoso y querido, ver su sueño familiar amenazado? Prepárense porque vamos a analizarlo todo con la profundidad y el detalle que ustedes se merecen. Y antes de que nos sumerjamos en esta historia fascinante, no olviden, si aún no lo han hecho, hacer clic en ese botón de suscribirse. Es un gesto pequeño para ustedes, pero para mí significa el mundo y me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. Así que vamos a darle con todo a este vídeo. Empecemos por el principio. Kerem Bürsin es un nombre que resuena con fuerza en Turquía y, cada vez más, a nivel internacional. Conocido por su carisma, su talento actoral y, seamos sinceros, su atractivo físico, ha conquistado a una legión de fans. Ha protagonizado series que han sido auténticos fenómenos y su vida personal, como la de cualquier celebridad, siempre está bajo el microscopio. Sin embargo, la frase que encabeza nuestro vídeo de hoy sugiere algo mucho más íntimo y doloroso que una simple crisis de relaciones públicas o un problema en su carrera. Habla de un sueño familiar destrozado, y eso, amigos míos, es una carga emocional muy pesada. Para entender la magnitud de esta afirmación, debemos primero contextualizar qué podría significar un sueño familiar para alguien como Kerem Bürsin. Para muchos de nosotros, un sueño familiar implica estabilidad, armonía, ver crecer a nuestros seres queridos, quizás formar nuestra propia familia y perpetuar ciertos valores. En el caso de una figura pública, esto podría interpretarse de varias maneras. Podría referirse a la relación con sus padres, hermanos, o incluso la idea de tener hijos y formar un hogar sólido y feliz. Y luego está la pregunta crucial: ¿quién es ella y cómo ha intervenido en este supuesto sueño familiar? Las especulaciones en torno a la vida personal de Kerem Bürsin han sido constantes, especialmente después de su mediática relación con Hande Erçel, otra estrella de la televisión turca. Su separación fue noticia de portada durante meses, y como suele ocurrir, surgieron muchas teorías sobre las causas. ¿Podría ella referirse a Hande Erçel o a alguna otra persona que haya formado parte de su vida sentimental? Es una posibilidad y una que exploraremos. Pero también debemos considerar otras facetas de su vida. Podría ser una figura dentro de su círculo familiar extendido, un amigo cercano, o incluso alguien relacionado con su carrera que, sin querer o queriendo, haya generado un conflicto. El término destrozado es fuerte. Sugiere una ruptura profunda, un daño irreparable, algo que ha afectado de manera significativa el bienestar y la estabilidad que Kerem podría haber buscado en su ámbito familiar. Estamos hablando de un conflicto generacional, de desacuerdos sobre decisiones importantes en su vida, o de algo más personal y delicado. Vamos a adentrarnos en las posibles interpretaciones y los rumores que circulan. Una de las líneas de investigación, y esta es la más comentada, se centra en su vida amorosa. Como mencioné, la ruptura con Hande Erçel fue un terremoto mediático. Si bien ambos actores intentaron mantener la discreción, las cámaras y los paparazzi siempre están al acecho. Se especuló mucho sobre los motivos de su separación, y aunque nunca se confirmaron oficialmente, los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables, presiones externas o incluso incompatibilidades en sus proyectos de vida. Si uno de esos motivos tuvo un impacto negativo en la visión de Kerem sobre el futuro familiar, entonces ella podría ser Hande Erçel o, en un sentido más amplio, la relación en sí misma y sus consecuencias. Pero ¿cómo podría una relación amorosa, por muy importante que fuera, destrozar un sueño familiar? Quizás el sueño familiar de Kerem estaba intrínsecamente ligado a la idea de construir un futuro junto a una pareja, formar una familia y tener hijos. Una ruptura inesperada o dolorosa podría haber hecho que él cuestionara esa posibilidad, o que se sintiera decepcionado o desilusionado con la idea de compartir su vida íntima de esa manera. A veces las relaciones que admirábamos desde fuera, y que parecían perfectas, guardan complejidades internas que solo los involucrados conocen. Otra vertiente de este enigma podría ser que ella no sea una pareja sentimental, sino alguien que ha influido en sus decisiones familiares o personales.
Pensemos en la dinámica de poder en las familias, especialmente en las familias de figuras públicas donde las expectativas pueden ser muy altas. Podría ser una madre, una hermana, o incluso un manager que ha tenido una influencia desmedida y perjudicial en la vida de Kerem, alejándolo de sus aspiraciones familiares. A veces las mejores intenciones pueden llevar a resultados desastrosos si no se manejan adecuadamente. Un sueño familiar puede ser frágil y susceptible a las presiones externas, ya sean de la industria del entretenimiento o de las propias familias. La vida de un actor tan exitoso como Kerem Bürsin implica constantes viajes, rodajes largos y una exposición mediática incesante. Mantener una vida familiar estable y saludable en estas circunstancias ya es un desafío. Si a esto le sumamos un conflicto o una decepción personal significativa, el impacto en sus sueños familiares podría ser aún mayor. Imaginen la presión de tener que lidiar con problemas personales mientras se espera que mantenga una imagen pública impecable y cumpla con las exigencias de su carrera. Ahora, es importante recordar que toda esta discusión se basa en rumores y especulaciones. En el mundo de las celebridades, la información a menudo se distorsiona o se saca de contexto. No tenemos acceso directo a la vida privada de Kerem Bürsin, y lo que se publica en los medios no siempre refleja la realidad. Sin embargo, la fuerza del titular sugiere que hay algo más que un simple cotilleo. Sugiere una posible vulnerabilidad, un aspecto humano de Kerem que va más allá de su personaje en pantalla. ¿Podría el sueño familiar de Kerem Bürsin tener que ver con su propia crianza o su relación con sus padres? Si bien sabemos que Kerem creció en el extranjero, sus lazos familiares son importantes para él. Cualquier conflicto o malentendido en ese ámbito podría ser devastador. Quizás ella representa una figura que ha creado una brecha entre Kerem y su familia, o que ha actuado de una manera que ha herido los sentimientos de sus seres queridos, afectando la unidad familiar. Analicemos la posibilidad de que la presión de la fama y la industria del entretenimiento hayan tenido un papel. A veces, para triunfar, se deben tomar decisiones difíciles que pueden alejar a las personas de sus seres queridos. Si Kerem tuvo que elegir entre su carrera y ciertos aspectos de su vida familiar, o si una figura influyente en su carrera lo empujó en una dirección que comprometió sus ideales familiares, entonces el título cobra un nuevo sentido. Podría tratarse de un sueño familiar sacrificado en el altar del éxito. Y aquí es donde entra la parte más delicada de este análisis, la empatía. Más allá del chisme, hay un ser humano detrás de la figura pública. Si Kerem Bürsin ha experimentado una decepción tan profunda en su vida familiar, independientemente de la causa o la persona involucrada, es algo que merece ser tratado con respeto. La fragilidad de los lazos familiares es algo universal, y todos somos susceptibles a las heridas emocionales. Podríamos especular sobre un escenario hipotético. Kerem ha trabajado incansablemente para construir una carrera sólida, con la esperanza de poder ofrecer una vida estable y feliz a una futura familia, o de mantener fuertes los lazos con su familia actual. De repente surge una situación que pone en riesgo esa visión, ya sea por una traición, una decepción amorosa que lo hace dudar de la posibilidad de formar pareja, o un conflicto familiar que lo aleja de sus seres queridos. El sueño familiar se convierte entonces en una aspiración distante, una ilusión rota. Es fundamental, sin embargo, que no caigamos en la condena o en la especulación malintencionada. Nuestro objetivo aquí es analizar el significado del titular y explorar las posibles interpretaciones de una situación tan personal. Si Kerem Bürsin está pasando por un momento difícil, lo más adecuado es desearle lo mejor y respetar su privacidad. La fama tiene un precio, y uno de esos precios es la constante escrutinio de la vida personal. Ahora, si intentamos desgranar la palabra ella. ¿Por qué se usa un pronombre tan vago y a la vez tan cargado de misterio? Esto sugiere que la identidad de esta persona es o bien un secreto bien guardado, o bien una figura sobre la que solo se insinúa. Podría ser una persona cuyo nombre no se quiere pronunciar directamente, o alguien cuya influencia es tan grande que su simple mención evoca una serie de connotaciones. Podemos pensar en la influencia que una persona puede tener en la vida de otra. Una relación tóxica, una amistad desleal, una influencia familiar negativa, e incluso una elección personal equivocada pueden tener repercusiones a largo plazo en nuestros planes y sueños. Si Kerem tuvo un sueño familiar que implicaba un cierto tipo de vida, y una persona intervino de una manera que lo obligó a abandonar esa visión, el titular tiene todo el sentido. Por ejemplo, imaginemos que Kerem siempre soñó con tener una familia grande, con hijos corriendo por un jardín.
Si una relación sentimental importante termina de manera dolorosa, y esa persona era la candidata ideal para compartir ese sueño, entonces la decepción podría ser inmensa. Ella sería la persona que en su momento representó la posibilidad de ese sueño, y cuya ausencia o cuyas acciones lo han hecho inalcanzable. ¿O qué tal si el sueño familiar era más sobre la armonía y la unidad familiar actual? Quizás hubo un conflicto interno, una discordia profunda generada por una persona, que ha fracturado la unidad familiar y ha hecho que Kerem se sienta alejado de ese ideal de familia unida y feliz. En este caso, ella sería la chispa que encendió ese fuego. Lo interesante de este titular es que no nos da respuestas, nos plantea preguntas. Nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de los sueños, la complejidad de las relaciones humanas y el impacto que las personas en nuestra vida pueden tener en nuestros planes más profundos. La vida de las celebridades, a menudo idealizada, también está plagada de desafíos emocionales y personales, como la de cualquiera de nosotros. Finalmente, consideremos la perspectiva de Kerem. Si él mismo ha llegado a sentir que su sueño familiar ha sido destrozado por culpa de alguien, es porque esa persona ha tenido un impacto significativo y negativo en su vida. Es un sentimiento de pérdida, de decepción, quizás incluso de traición. Y si él ha verbalizado esto, aunque sea a través de un titular críptico, es porque la herida es profunda y ha afectado su visión del futuro. En resumen, queridos amigos, el titular Kerem Bürsin, mi sueño familiar destrozado por culpa de ella, nos abre la puerta a un sinfín de especulaciones sobre su vida personal, sus relaciones y sus aspiraciones familiares. Podría referirse a una expareja que truncó sus planes de formar una familia, a un conflicto familiar generado por una figura específica, o a una influencia perjudicial en su vida que lo ha alejado de sus ideales. Lo cierto es que este titular nos recuerda que detrás de las luces y la fama, hay un ser humano con sus propias vulnerabilidades y sueños. Y así llegamos al final de este profundo análisis. Hemos explorado las diferentes facetas y posibles interpretaciones detrás de ese impactante titular. Queda claro que la vida personal de las celebridades, aunque a menudo envuelta en misterio, puede ser tan compleja y dolorosa como la de cualquiera de nosotros. Esperamos haberles proporcionado una visión intrigante y, sobre todo, respetuosa de este tema. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más valioso para mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Cuáles son sus teorías? ¿Creen que ella es una expareja, un miembro de la familia, o alguien más? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o les ha hecho pensar, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y en sus redes sociales, para que más personas puedan unirse a esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es mi mayor motivación. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.